Aumentan las acusaciones en contra del expresidente costarricense Óscar Arias. En las últimas horas, una ex Miss Costa Rica ha presentado una denuncia penal por abuso sexual contra el exmandatario y Premio Nobel de la Paz, con lo que ya son dos las mujeres que han acudido esta semana a la Fiscalía para denunciar a este político. Mientras tanto, otras tres mujeres también han hecho público su testimonio sobre una presunta conducta inapropiada por parte de este hombre. La periodista Eleonora Antillón, una de las denunciantes, compartió su testimonio con NTN 24. Él propiciaba que estuviéramos a solas. Cuando me quedo a solas con él, invariablemente me pone la mano en la pierna, se me acerca al cuello para tratar de besarme, hasta que un día lo que hizo fue coger mi mano y ponérmela en su pene. Este es el testimonio que compartía esta mañana esta persona en el programa con Ruth del Salto. Ahora bien, más allá de este caso particular, la pregunta que mucha gente se hace es siempre la misma. ¿Por qué esperar tanto tiempo para hacer este tipo de denuncias? Quiero saludar en esta parte del programa a Eliana Álvarez. Ella es licenciada en psicología. Doctora, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos allá. Hay una pregunta, la estaba yo haciendo, que siempre surge Sí. cuando conocemos una historia de este tipo, cuando alguien habla de 10 años atrás, 30 años atrás. ¿Por qué una víctima puede tardar tantos años en denunciar abusos de este tipo? ¿Qué factores priman para que guarde silencio durante tanto y tanto tiempo? Bueno, sí, en principio es una situación traumática que cada mujer la vive de una manera distinta, ¿sí? Intervienen diferentes factores, como por ejemplo el miedo, donde la persona sigue en contacto con esta persona, porque muchas veces el abusador es una persona del entorno, un compañero del trabajo, un vecino, un amigo de la madre, ¿no? Entonces está este miedo de seguir en vínculo, en contacto o en cercanía porque la persona se siente constantemente amenazada. ¿Sí? Por el otro lado está la vergüenza, ya que es un hecho que genera vergüenza, porque, digamos, a partir del hecho empieza el abanico de opiniones de los otros. ¿Por qué no saliste corriendo? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no le dijiste que no? ¿No? Todos opinando acerca de esta situación que en definitiva me pasó a mí. Y por el otro lado está la culpa. La culpa es algo muy particular, ¿no? Que sobre todo la genera el victimario en este caso. Vos tuviste la culpa, vos lo generaste, vos me provocaste. Entonces, de alguna manera, la persona siente que fue ella la que, o por lo menos duda, que fue ella la que causó la situación, el desenlace. Y esto es lo que causa la negación, ¿no? Correr este hecho traumático de la propia historia del sujeto. Lo corro, lo aparto de la memoria para que de alguna manera no me cause más dolor, ¿sí? Ahora, digamos, esta es una explicación por qué lo corro, por qué lo borro de la vida, por qué trato de taparlo. ¿Qué hace que aparezca de repente? ¿Qué hace que se sienta el impulso de hacerlo público 30 años después? Bien, bueno, muchas veces escuchar el relato de otras personas permiten identificarme a mí como víctima, porque en realidad el concepto mismo de víctima está de alguna manera distorsionado, ¿no? Al estar atravesados por un discurso machista, patriarcal, que ubica a la mujer en una posición que provoca, que es la mujer la que se pone la pollera corta, entonces de alguna manera provoca al hombre, ¿no? A ver, aparece después de tanto tiempo porque puede ser por diferentes motivos. Al escuchar el relato de otra persona y al escuchar una situación, el relato de una persona que padeció un abuso, yo empiezo a resignificar lo que yo viví y decir de alguna manera, yo también fui víctima y yo también pasé por esta situación. Entonces hablo, entonces lo cuento, ¿no? Es algo que si bien se aparta, constantemente está Claro. generando efectos en la persona. Claro, pero la interrumpo un segundo.
Esto ocurre, Sí. por ejemplo, cuando se escucha a otros. En el caso particular del presidente Arias, fue alguien quien habló después de muchísimos años. Es decir, entiendo que hay una reacción en cadena y que otras pueden sentirse apoyadas, o si ella lo hizo, ¿por qué no yo? Pero en el caso de alguien puntual que inicia, digamos, toda esta cadena que puede venir después, a esa persona en particular, ¿qué la puede llevar tantos años después a poner esto sobre la mesa? Bueno, pero es algo que yo tengo adentro y que me genera un efecto, ¿no? Lo guardo, lo aguanto hasta que en algún punto esto sale a la luz. Es algo que escondo, por ejemplo, abajo de una alfombra, la voy escondiendo hasta que llega un punto que se hace tan grande que empieza a salir a la luz, ¿no? Lo oculto de alguna manera, pero en algún momento sale a la luz porque ya no lo aguanto más, porque es algo que vuelve, es un recuerdo que vuelve y que me duele. Entonces, de alguna manera lo pongo en palabras. Ahora, ¿qué hace por otro Sí. lado, doctora Álvarez, en el caso de las personas que son acosadas en un periodo de tiempo? ¿Qué hace que no puedan distanciarse o exponerlo públicamente o hablar de ello y que lo tengan además que soportar hasta que dicen no puedo más o dejan el trabajo o la oficina o el ámbito de estudio? Sí, exacto. Sí, muchas veces, de hecho, se suelen alejar ya sea del trabajo, de la facultad, ¿no? Se alejan de la situación porque el abusador sigue, ¿no? Ahí. Y bueno, esto de aguantar la situación es justamente por el miedo, porque si yo hablo quizás es peor, lo mismo que la vergüenza, ¿no? La vergüenza es si yo cuento el hecho y expongo lo que me está pasando, y la culpa también. Es esto mismo de la culpa de la sociedad que me condena a mí por haber si yo lo provoqué de alguna manera. Cuesta un tiempo reconocerse como víctima, asimilar que yo estoy siendo abusada, Claro. ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué efecto han producido movimientos como el Me Too? ¿Han sido un hito cierto para este tipo de casos y para que las personas puedan expresarse o se atrevan a hacerlo? Sí, 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 totalmente genera un efecto de alguna manera liberador, ¿no? Si una persona cuenta, sobre todo personas que están que son públicas, ¿no? Sí, Que claro. son ideales de alguna manera, entonces si le pasó a esa persona, yo resignifico mi situación y a mí también me pasó lo mismo que a ella, entonces yo lo puedo contar, ¿sí? Escuchar relatos es lo que permite entender qué me pasó en definitiva, porque en el momento uno se paraliza y no puede comprenderlo, es un hecho que queda no asimilado, ¿no? No sé qué es esto que pasó, entonces me duele y lo aparto. Al escuchar otro relato, se vuelve a resignificar, se vuelve a revivir la situación que si bien genera dolor, a la vez causa un alivio, porque lo pude contar y me saqué esta mochila que yo tenía encima. Entonces sí, todo este tipo de movimientos de alguna manera generan un apoyo, una empatía con las personas que padecen o padecieron abuso sexual. Pues quiero agradecer a Liana Álvarez, doctora en psicología, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Igualmente, igualmente usted, siempre un tema interesante.